Buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a intentar hacer lo mejor posible para que se diviertan y disfruten con estos debates. Muy rápidamente, nos toca el tema de la ciencia y el cambio, las perspectivas científicas sobre el cambio climático. 3 palabras, pero para poner la situación un poco en contexto. Yo diría que la solidez, la contundencia y los avances de la ciencia y el cambio climático han condicionado desde el primer momento la acción de los políticos y los acuerdos y debates en el ámbito internacional para intentar abordar el problema. Un organismo tan peculiar y novedoso como el IPCC, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, siglas en inglés, que fue fundado en 1988 por la iniciativa del científico sueco Bert Bolin, ha sido absolutamente determinante desde el principio y lo sigue siendo en el camino emprendido y hace un cuarto de siglo y recorrido un poco a trompicones, pero recorrido para actuar ante el cambio climático. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, el Protocolo de Kioto de 1997 y la próxima Cumbre de París, de la que ya se ha hablado, se basan en las conclusiones científicas, sobre todo del IPCC y los 5 informes que lleva hasta ahora. Creo que empiezan a preparar dentro de poco el 6º. Muy rápidamente, en París van a discutir, día, noche, y esto va a ser, va a haber un debate tremendo, pero la parte de la ciencia ya no se discute. O sea, es una convención, un entorno de debate en el que no vale que llegue un país y diga yo es que lo del 2%, los 2 grados del peligro no lo veo claro. No, la ciencia llega con el estado de arte, lo que se sabe, llega aprobado y se empieza a partir de ahí. Esto es tremendamente peculiar del tema del cambio climático en comparación con otras convenciones medioambientales como la de biodiversidad, etcétera. Para conocer un poco el punto en qué punto está la ciencia del clima, tenemos hoy a 3 expertos que abordarán desde diferentes y ángulos complementarios el cambio climático, sus impactos y sus implicaciones y costes. José Manuel Moreno es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, miembro del IPCC, de cuyas conclusiones creo que nos hablará. Alicia Valero es profesora de la Universidad de Zaragoza y abordará el triángulo cambio climático, energía, materiales, centrándose sobre todo en los materiales necesarios para las energías renovables. O sea, un tema, no puede estar más de moda. Emilio Cerdá, catedrático de la Universidad Complutense y profesor de Economía de Recursos Naturales, se va a centrar en el coste social del carbono, obviamente desde el punto de vista económico. Y más cosas. ¿Y cómo lo saben? Que a mí eso me interesa mucho, ¿no? Lo de los modelos matemáticos, cómo calculan estas cosas. Va a empezar el profesor Moreno, creo. La idea creo que eran 10-15 minutos cada uno de presentación y luego intentaremos aunar un poco o no el debate, a lo mejor sobre la ciencia y el cambio climático. Profesor Moreno, por favor, muchas gracias. ¿Le doy yo? Muy bien. Buenos días. Es un placer estar aquí. Luis, muchas gracias por vernos de nuevo. Somos como el Guadiana, de vez en cuando entramos y salimos. Mi papel esta mañana aquí es contarles un poco en qué situación está todo lo relacionado con el conocimiento que tenemos acerca del cambio climático, sus impactos y las opciones para mitigarlo. Alicia lo ha dicho bien, la ciencia funciona, la ciencia tiene vida autónoma, obviamente los gobiernos pueden promoverla o no poniendo dinero, pero como digo, la ciencia tiene autonomía propia, pero para tratar de abordar soluciones, es decir, la gobernabilidad de la que hablaba antes José Manuel Morán, de este mundo en el que vivimos, pues había que desarrollar un organismo que fuese capaz de destilar lo que se conoce, de hacerlo de una manera rigurosa, transparente, aceptada por todos, y cuando digo aceptada por todos es aceptada por todos y cada uno de los gobiernos que luego discuten en la Convención. Y bueno, ese organismo efectivamente se crea en el año 1988
Ese organismo ha ido haciendo sucesivos informes, cada uno de ellos más riguroso, cada uno de ellos con más información. En fin, queda muy lejos el primer informe. Estamos divididos en 3 grupos. El grupo 1 se encarga de la parte física, el grupo 2 de los impactos, la adaptación y vulnerabilidad, y el tercero se encarga de las opciones para la mitigación. Después, últimamente, hacemos un informe de síntesis, que es lo que pone ahí SIR, informe de síntesis de los 3. Pues bueno, el primer informe se hace en los 90, después en el 95, en 2001. En 2001 ya incorpora un informe de síntesis. El cuarto informe se hace en 2007, creo que nos conocimos en 2007, Alicia. Y el quinto y último, pues lo hemos estado aprobando desde octubre de 2013, que estuvimos reunidos en Estocolmo, a el año pasado en Dinamarca, en Copenhague, que aprobamos el informe de síntesis. Por tanto, digamos, yo quería que viesen esta imagen, que no es la única, porque hay muchos informes especiales, hay muchas cosas más detrás del IPCC, pero digamos que el panorama de información está lleno de documentación contrastada, consensuada, del mayor nivel, y efectivamente la ciencia no es contestable desde hace mucho tiempo. Los científicos no lo dudan, pero además, como digo, los gobiernos también se la aprueban, porque el mecanismo, y voy a usar unos minutos solo para decirlo cómo funciona el IPCC. En el IPCC, los miembros del Buró, yo soy miembro del Buró del IPCC como vicepresidente del Grupo 2, seleccionamos a los autores. Los autores actúan a nivel individual, en su capacidad personal, no representan a nadie, no representan a país, no representan a gobierno, no representan a empresas, no representan a nadie, se representan a sí mismos. Elaboran sus informes y después en el plenario, este es el plenario del tercer informe, en abril de 2014 en Berlín, pues científicos y gobiernos aprueban conjuntamente lo que llamamos el informe para los responsables de políticas, que son esos informes contienen el destilado mayor, por así decirlo, del informe que durante 5 o 6 años, largos años, han estado haciendo los distintos grupos. Ese informe, del cual yo voy a hablar, porque voy a usar información que se contiene en ese informe, es un informe que se aprueba en esta asamblea, literalmente, oración por oración, y que se aprueba por todos y cada uno de los países presentes en el IPCC, que son los 192 países de Naciones Unidas. Yo no sé cómo se imaginan ustedes que puede ser la aprobación de cualquier oración, incluso alguna simple que hay por ahí y que dice, pero si esto no tiene relevancia. Bueno, todo tiene relevancia. Ese proceso de aprobación de palabritas, que sabemos que las palabritas o sea, nosotros no negociamos nada en el IPCC, pero sí podemos precondicionar la negociación posterior, precisamente a través de las palabras, ¿no? Así es que si la Convención se va a reunir durante días y noches, desde luego durante días y noches nos reunimos en el IPCC para aprobar por unanimidad esos textos. Voy a hablar brevemente, porque me dijo Luis, bueno, una pequeña presentación de algunas de las cosas principales, en concreto refiriendo a la parte física. Bueno, lo que sabemos es que durante las últimas décadas, prácticamente cada década ha sido mayor, más cálida que la anterior. Esto no tiene precedentes recientemente. Y el texto que se aprueba, que lo pongo ahí para si alguien después quiere verlo en la transparencia, es cada una de las 3 últimas décadas ha sido sucesivamente más caliente en la superficie de la Tierra que cualquier otra década precedente desde 1850, que es cuando tenemos cierta información, no diría muy buena, pero razonable información, al menos una base de datos, y si nos vamos para atrás, exactamente igual. Por tanto, esta es una situación que tiene pocos precedentes. Pero hay muchos otros pocos precedentes. Por ejemplo, la disminución del hielo marino está en franco declive. Este año ya el día 11 ha sido el máximo de deshielo y nos hemos quedado en el 4.º récord. Ha sido el 4.º año con menos hielo. Pero es que en mayo, que fue el máximo hielo, en mayo estuvimos en récord, en este caso de menor extensión que nunca. Es decir, tenemos un problema con los hielos y bueno, ahí tienen el texto que viene a decir, ese texto que es consensuado, que es filtrado, que es
aprobado por todo el mundo, que se pone unos niveles de confianza en las aseveraciones que se hacen al final para que se vea cómo afinamos hasta donde podemos llegar en la ciencia y más allá no se puede. Pues bien, estamos perdiendo hielo. El océano se está calentando, es una tendencia clara. No tenemos buena información desde hace mucho tiempo, pero desde los últimos 50 años la información es buena y el texto, digamos, que el IPCC aprueba es virtualmente cierto que el océano superior, es decir, hasta unos 700 metros, se ha calentado desde 1971 a 2010 y probable, porque no, la información no es buena, que se haya calentado desde 1870. Pero es virtualmente cierto, es decir, no hay duda de que se ha calentado el océano en los 700 metros. Calentarse el océano, que son centésimas de grado, significa ingentes cantidades de calor que se están metiendo en el sistema Tierra, para quien no conozca cómo funciona la física. Una cosa es temperatura y otra cosa es calor. El nivel medio del mar no hace sino subir y lo que decimos es que este ascenso es el más grande y la tasa mayor durante los últimos milenios y tenemos confianza en que efectivamente es la mayor tasa de ascenso del nivel del mar en los últimos milenios. Como consecuencia o el resultado neto de todo esto es que la Tierra se ha calentado en colores rojos, distintas cifras, más o menos entre 0,7 y 0,8, aproximadamente dependiendo del punto de corte, aproximadamente nos hemos calentado como 0,8 grados y tuvimos muchísimas horas de discusión a ver cuál era la base, porque eso modificaba unas pequeñas centésimas, estos son detalles de la negociación, pero más o menos quedémonos con 0,83, que es lo que acordamos, y esto lo que lleva al IPCC a concluir. Y digo, al IPCC significa a todos y cada uno de los países de la Tierra, el calentamiento del sistema climático es inequívoco. Esa es la palabra de la ciencia aceptada y, por así decirlo, ratificada por todos los gobiernos. Y me gusta señalarlo, porque en esos gobiernos están todos, los que vendemos cosas rojas en botella que nos gustan y nos la bebemos, pero los que venden cosas oscuras en contenedores un poco mayor. Todos, sin excepción, han aprobado esta frase. Es extremadamente probable, es decir, con más del 95% de probabilidad, de que el 50% del calentamiento observado desde 1951 sea debido a los gases de efecto invernadero y a otros forzamientos antropógenos. En otras palabras, el calentamiento reciente no es causado, no tiene causa natural, sino que tiene, desde los años 50 podemos decir, es extremadamente probable que sea causa nuestra. Si miramos hacia el futuro, bueno, estamos en una senda de calentamiento por encima de 4 grados con respecto a 2081-2100, el periodo de 30 años que se está usando ahora. Si nos vamos al preindustrial, está muy por encima, casi 1 grado más por encima. Esa es la senda actual, ¿vale? No desviarnos de esa senda actual, pues requeriría un escenario de emisiones, que es el que llamamos un escenario de emisiones de RCP de 2,6, es decir, que el forzamiento no sea de unos 8,5, que es donde vamos, sino de 2,6, pero eso va a significar reducciones muy drásticas. Un punto muy importante de aquí, porque el calentamiento va a ser sí o sí, ya lo tenemos y va a continuar, y fíjense que las líneas de calentamiento business as usual, más o menos, y con una alta mitigación, que es lo que vamos a intentar acordar, o van a intentar los gobiernos acordar en el país, en los próximos 30 años prácticamente se solapan. Lo cual quiere decir que durante los próximos 30 años vamos a tener un calentamiento como consecuencia de lo que ya hemos emitido, y eso es sí o sí. Y el corolario que yo quiero sacar y que sacamos en el grupo 2, no hay que perder tiempo en tomar medidas de adaptación, porque eso va a ocurrir, es ya determinístico, es lo que llamamos, es decir, cambio climático comprometido ya, ¿vale? Por tanto, es importante tener esta noción porque van a seguir ocurriendo cosas a lo largo de nuestra vida, eso incluso en el supuesto, en el mejor de los supuestos, de que nos pusiésemos en una senda de emisiones para hacer que el cambio climático no exceda de los 2 grados centígrados a partir de 2100. Habrá cosas que van a continuar ocurriendo y no tienen solución a corto plazo. Recientemente hemos sabido, por ejemplo, que la acidificación de los océanos, que es un problema de una magnitud creciente, por las propias dinámicas
de los océanos, incluso en el supuesto de que eliminásemos CO2 de la atmósfera, todo el que fuese necesario para hacer compatible este escenario, la acidificación de los océanos se va a mantener durante siglos, porque una vez que tú metes el CO2, eso no se aventa de un día para otro. Por tanto, estamos introduciendo cambios en el sistema Tierra que, desde luego, algunos que incluso en el mejor de los optimismos pues podríamos llegar ¿a qué? A 100 o 100 algún años, ¿verdad? O algunos más. Pues creo que no lo vamos a ver siendo muy optimistas, ¿no? Nivel del mar. El nivel del mar, estamos en una senda, hay una amplia incertidumbre, pero estamos en una senda con una mediana que casi llega a 0,8 metros. Si nos mantenemos en una senda de mitigación compatible con los 2 grados centígrados, pues estaríamos hablando de unos 40 centímetros aproximadamente, con una banda muy incierta, ¿no? Aquí la incertidumbre es grande y ya después que hemos aprobado el informe empiezan a aparecer, porque esto se sigue investigando, y creo que en el 6º informe estas cifras van a sufrir un vuelco muy notable. La gente puede pensar que esto es poco, pero no es poco, porque cada altura en la vertical lo tienes que multiplicar por 10 en la horizontal, lo cual significa que efectivamente la fisonomía de las costas de muchos sitios inevitablemente va a cambiar, y lo vamos a ir viendo cambiando, ¿no? El sistema Tierra es muy complicado, pero al final resulta, y esto se publicó hace unos años, que, y quien lo descubrió, pues supongo que no se lo podía creer, que hay una simpleza en la relación entre emisiones acumuladas e incremento de temperatura que prácticamente es una recta. Es decir, desde luego como científico es una ecuación con un R cuadrado de 0,90 y algo, con lo cual, claro, cuando sacas una relación de 0,20 y es significativa, das saltos, así es que una relación de este tipo es una relación muy potente. Claro, esto sencillamente nos permite hacer una valoración, y es que, bueno, estamos en una senda de emitir no unos 515 aproximadamente gigatoneladas de carbono como hemos emitido ahora, sino que estamos para ponernos en unas 2.000 gigatoneladas. No calentarnos más de 2, tendríamos que, como mucho, a final de siglo, quedarnos ahí para que, se ven en el eje de la derecha, aquí no se puede, está aquí, en el eje de la derecha, para no exceder de los 2 grados centígrados. Por tanto, para no exceder de los 2 grados, pues tenemos que quedarnos en emisiones por este lado, ¿vale? Esto es lo que nos diría esta gráfica de una manera muy sencilla, y después lo retomaré en el balance. Lo que decimos es que limitar el cambio climático inevitablemente supone modificar la primera senda de emisiones, si no, no es posible, ¿eh? Y limitarla significa limitarla muy sustancialmente, porque hay un balance, digamos, hay un presupuesto de carbono que nos podemos gastar, y una vez que lo excedamos, pues simplemente conforme lo veamos emitiendo, pues la temperatura va a seguir subiendo, ¿no? ¿Qué cosas han pasado? Vamos a hablar un poquito de impactos. Pues ha habido impactos generalizados en todo el mundo. Hemos hecho un ejercicio de atribución, es decir, relacionar causa y efecto entre distintos elementos relacionados con los sistemas físicos, como pueden ser los glaciares, los procesos costeros, los procesos de nieve, o con procesos biológicos, es decir, variación en la distribución de los organismos, sus actividades, pautas migratorias, qué sé yo, o en sistemas humanos, producción de alimentos, enfermedad, etcétera, y relacionarlo con cambio climático, ¿no? Como se ve en todos los continentes, ya encontramos señales de que efectivamente el cambio climático está afectando a estos distintos sistemas. Por tanto, el cambio climático está en marcha. El otro día veíamos una noticia que yo estaba empezando mi clase de ecología, y entonces ese día les había hablado de von Humboldt, porque es uno de los padres de la ecología. Y al día siguiente viene la noticia de que han reconstruido el viaje de von Humboldt, que era muy meticuloso el hombre, y resulta que hacen esa reconstrucción de la subida al Chimborazo para verificar si efectivamente la vegetación y el glaciar se habían mantenido estable. Pues no, 210 años más tarde de von Humboldt, se demuestra que la vegetación ha subido del orden de unos 500 metros, compatible con el incremento de temperatura que se ha observado en esa zona de la Tierra. Así es que esa es una de las pruebas más maravillosas que la ciencia ha sido capaz de producir gracias a una mente meticulosa y ambiciosa como era von Humboldt. Pues otro punto más que añadiremos a esta gráfica en el siguiente
siguiente informe. Sí, Luis, ¿cuánto me habías dicho? 10 minutos. Pero me dijo, bueno, entre 10 y 20. Bueno, vamos a hablar. Voy. Los organismos están en movimiento. Aquí tenemos distintos tipos de organismos, muchos de ellos bentónicos, que se están desplazando a décadas o incluso a 100 kilómetros por década en el caso del zooplancton y a 400 kilómetros por década en el caso del fitoplancton. ¿Y qué significa esto? Pues significa que especies que teníamos aquí antes que no llegaban a las costas británicas, hoy han pasado las costas británicas y están en las costas noruegas. Y detrás de estos pequeñitos van los que comen a los pequeñitos. Vamos un poco al futuro. Los riesgos aumentan con las emisiones. Entonces, ahora mismo, en lo que llamamos los 5 motivos para la preocupación, hemos añadido riesgo moderado en alguna de ellas, sobre todo en los sistemas únicos amenazados, particularmente corales y la tundra. Si nos mantenemos por debajo de los 2, añadirimos riesgo a cada uno de estos motivos para la preocupación, de moderados a altos. Claro, si lanzo la flecha para la senda por la que vamos, es evidente que es un riesgo imposible. Este riesgo, esa es la razón de los 2 grados centígrados. Es decir, no es una cifra absoluta, no es mágica, simplemente es un elemento de que sabemos que por encima de ahí empezamos a añadir riesgo adicional en muchos de los sistemas importantes para el mundo. Esta es la razón de los 2 grados centígrados, ¿no? Vamos a ver algunas cosas que van a ocurrir. Bueno, va a haber disminución de precipitaciones en algunas zonas y aumentos en las otras. Claro, los que tenemos pocas precipitaciones nos afecta porque las proyecciones que se hacen es que en las zonas intermedias que tenemos poca precipitación va a haber menor precipitación. Por tanto, en algunos sitios va a haber problemas. Va a haber problemas en la producción de alimentos. Los modelos que proyectan aumentos en la producción de las cosechas conforme va pasando el siglo prácticamente van desapareciendo, mientras que los modelos que proyectan disminución en las cosechas conforme va pasando el siglo, se hacen mayoritarios. Por tanto, va a disminuir la capacidad total de producción de alimentos. Va a haber un baile, ya lo está viendo en los organismos, como consecuencia simplemente de que muchos organismos, para encontrar el sitio adecuado en el que querrían vivir, no van a poder desplazarse a las tasas de velocidad, a la velocidad de cambio climático que estamos teniendo. Por tanto, muchos de ellos que tendrían que desplazarse a velocidades muy grandes, no me voy a ir a decir, los árboles, las plantas herbáceas, se pueden desplazar a 1 o 2 kilómetros por década, no más, pero claro, la media global del calentamiento por el que vamos requeriría del orden de casi 20 kilómetros por década para muchos de estos organismos terrestres. Simplemente no está a su alcance, lo cual quiere decir que su persistencia se va a ver comprometida. Vamos al futuro para hablar de las emisiones. Estamos en una senda que no ha variado, incluso que se ha acelerado. Ahora mismo estamos en las mayores tasas de incremento de emisiones, es decir, en la última década fue del 2,2% por año. La mayor parte de estas emisiones es CO2, pero ahí intervienen cada uno de los otros gases. Como digo, esto de alguna manera hay que darle la vuelta, porque no solo no emitimos menos, sino que se incrementan las emisiones. ¿Y qué se requiere? Bueno, por la senda por la que vamos nos pondríamos en el orden de más de 1000 partes por millón de CO2 equivalentes. No es exactamente dióxido de carbono, que es un poquito menos, pero nos puede servir de referencia. Ahora estamos ya este año, probablemente va a ser el último año en el que en el observatorio de referencia en Mauna Loa, que va a bajar la concentración de dióxido de carbono de 400 partes por millón. Yo creo que el año que viene ya prácticamente no baja de 400 partes por millón. Esto es inaudito. Es decir, no había ocurrido en la Tierra, hay que remontarse 2 millones y pico de años atrás. Yo, a lo largo de mi vida, ya he experimentado un incremento en la concentración de dióxido de carbono superior a la fluctuación, que esa sí está bien medida, de los últimos 800.000 años. Yo tengo una edad, pero tampoco tanto, sin precedentes. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, Luis antes lo ha mencionado, tenemos que llegar al final del siglo prácticamente con emisiones cero. Y eso significa que cuanto antes, mejor, porque lo que emites hoy empieza a hacer su efecto inmediatamente y va a permanecer durante mucho tiempo. Así es que globalmente, ahora mismo hemos emitido en términos de gigatoneladas de CO2 aproximadamente casi 2.900 gigatoneladas. Eso es lo que nos podemos gastar, por así decirlo, para no exceder de los 2 grados centígrados. Hemos emitido aproximadamente unas 1.900. Pues prácticamente nos hemos comido ya el 65% del presupuesto que tendríamos para no exceder de los 2 grados centígrados. Nos quedan 1.008, 1.000 en números redondos. Estamos emitiendo
más de 50 ya. Así es que multipliquen 50 por 20, le salen 1000. Es decir, esta es la necesidad que tenemos ahora mismo de llegar a acuerdos vinculantes que disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero. En conclusión, la ciencia es robusta y gracias a la visión de algunos hemos podido ponerla encima de la mesa de manera que sí sigo siendo contestable, pero es charlatanería, no es ciencia. Esto es lo que yo tengo que decir. Hemos observado ya cambios, impactos y van a seguir ocurriendo, así es que es importante que tomemos medidas para adaptarnos a los que inevitablemente van a ocurrir. 2 grados es un calentamiento muy importante, no hay que minusvalorarlo, ¿no? Solo con objetivos de reducción ambiciosos y desde ya podremos hacer frente a las metas que tenemos propuestas. Y bueno, se ha dicho aquí antes, ¿no? El cambio climático es un reto, pero también es una oportunidad. No hay ningún ecólogo que dude de que los recursos no son infinitos. Esto es lo primero que contamos en algunas de nuestras leyes. Los recursos, por definición, no son infinitos, son finitos. Así es que o los hacemos, como la naturaleza, los hacemos circular y nos ajustamos nuestra carrying capacity, nuestra capacidad portadora a lo que esos recursos dan, o si no, pues tendremos un problema. Así es que, digamos, este es un problema, pero también es la única o una de las oportunidades más importantes que tenemos de darle vuelta a un desarrollo que simplemente no es compatible con lo que científicamente sabemos. Muchas gracias. Y bueno, yo voy a exponer una serie de conclusiones a las que hemos llegado en nuestro centro de investigación sobre la importancia que tiene el uso de materiales en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Y es un hecho que, como vamos a ver, pues poco a poco, tímidamente, está entrando en los debates globales, pero veremos que tiene una influencia tremenda pues no solo en la explotación de recursos, sino también unas consecuencias importantísimas en el cambio climático. Así que lo que voy a presentar hoy son una serie de datos que no dejan de ser aproximaciones y que obviamente llevan detrás pues, una serie de hipótesis, pero que pretenden dar un orden de magnitud del problema. Los datos han salido del horno pues hace un par de días, así que pues los vamos a presentar aquí de forma inédita. Bueno, simplemente, pues eso, la idea era hablar del acoplamiento energía, materiales y medio ambiente.